imagino casi todos tenemos familias que nos escuchan y saben todo, pero no han sabido dar el último paso, como decimos, que es el paso de fe, de aceptar al Señor como Señor y Salvador, porque sería una gran pena que escuchemos tantos mensajes y que tengamos que partir con el conocimiento de saber que el único que puede salvar nuestras almas es el Señor Jesús, y hemos escuchado y escuchado y escuchado. Imagínense nosotros que tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, y algunos de mis hermanos son cristianos, se puede decir, porque si usted se sienta a hablar de la Biblia con ellos, van a hablar con usted y usted no sabe quién quizás conozca más de la Biblia, porque nosotros en ese tiempo no era como ahora, no había opción, era obligado. Así es que decirlo, era obligado. Y aún así, pero nosotros seguimos orando pacientemente, no solo por nuestros familiares, sino por los inconversos en el mundo. Así que voy a continuar lo que habíamos comenzado a principios de año. ¿Recuerdan? ¿Alguien recordará lo que estuvimos hablando sobre cómo vivir la nueva vida, cómo viven los hijos de Dios la nueva vida, y el llamado y el mandato que nosotros tenemos de vivir vida santificada? Porque a veces nosotros somos el estorbo de las personas que están cerca nuestra, porque el estilo de vida nuestra deja mucho que desear. Espero que este no sea el caso, pero nosotros debemos no simplemente predicar la palabra. Es importantísimo predicar la palabra, pero la prédica más efectiva es la prédica que no se predica, es la que se vive. Lo que los de afuera ven de nosotros y en nosotros. Y en Colosenses capítulo 3, el versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es bendita, y apelo a ella para que a través del Espíritu Santo en esta mañana complete lo que nos haga falta, y nosotros podamos desconectarnos de este servicio un poquito mejor de como estábamos antes de, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo obra a través de tu palabra en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Usted conoce qué debe cambiar en nosotros y qué debe morir. Ayúdenos, porque no podemos por nosotros solos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son estas cosas? Nosotros las mencionamos a grosso modo aquel día, y decíamos que esas cosas era la fornicación. Recuerden, Pablo está hablando de una iglesia que lamentablemente fue contaminada, porque fue una iglesia que comenzó bastante bien, que fue elogiada. Ustedes van al primer capítulo y van a ver que Pablo elogia la fe de esa iglesia y el amor de esa iglesia, pero fue contaminada, porque nosotros no debemos descuidarnos en los laureles, porque nosotros sabemos que tenemos un enemigo constante, un enemigo que no toma vacaciones, ni le importa que esté frío hoy, ni que esté nevando. Tenemos un enemigo que nos acecha, que nos asedia, que nos persigue, que nos conoce, que conoce nuestras debilidades, que sabe nuestras partes flojas, y sabe que nos atacará por la parte floja, no nos atacará por otro lado. Y si no, si usted es fuerte y su esposa es fuerte, no se duerma, atacará por los hijos, encontrará la brecha, porque él sigue. Pero nosotros contamos con un Dios que es mucho más fuerte. Nosotros contamos con el Dios del poder, y le queremos recordar públicamente a Satanás que su poder es limitado, que su poder es dado por Dios, que él fue derrotado en la cruz, que él pensó que había vencido, pero el vencedor es Cristo, el eterno es Cristo, el que da salvación y vida eterna es Cristo. Cristo está de nuestra parte, Cristo está de nuestro lado,
Cristo está de nuestro favor. Nosotros hemos creído en Cristo, confiamos en Cristo, vivimos por Cristo, vivimos para Cristo, fuimos renacidos, fuimos cambiados, nos dio vida cuando estábamos muertos, porque lo dice la misma carta. También dice un verso precioso ahí en esa misma carta, que tomó el acta de los decretos que pesaban sobre nosotros. Yo creo que este es un motivo demasiado importante en esta mañana para nosotros estarnos preocupando por las enfermedades. Déjeme decir que nuestras enfermedades terminarán, ¿sabe cuándo? Terminarán en la tumba. Terminarán en la tumba. Y ahora quiero recordar mi santa madre, mi mamá, que ella siempre decía, señores, a los viejos, perdonen, ella lo decía así, era, a los viejos siempre nos duele algo. Y dice, si usted se levanta por la mañana y no le duele nada, corra para el médico, porque algo no anda bien, porque es que siempre nos duele algo. Cuando no es una cosa, es la otra, pero nos duele algo. Pero nosotros le damos gracias al Señor porque nosotros pudimos despertar en este día y nosotros pudimos congregarnos en este día. Y nosotros estamos aquí recibiendo la palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante. Rafaelito, ahí donde tú estás, Dios está contigo. Dios no te ha dejado, no te ha desamparado. Ahí tú tienes un buen tiempo para meditar, porque uno no sabe a veces los planes de Dios. A veces estamos enfermos y solo pedimos sanidad. Y siempre corrijo eso porque yo digo, cuando hay un enfermo, lo primero que nosotros como cristianos debemos pedir no es sanidad, es que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, porque Dios conoce qué es el mañana y qué es después. Nosotros no, nuestro desespero a veces es sanidad. No, Dios, haz tu voluntad, confío y creo en tu voluntad porque es perfecta. Entonces, estas cosas que dice el versículo que despiertan la ira de Dios, ahorita más adelante voy a explicar esto con claridad porque hay dos maneras de la ira de Dios. Dios se aira momentáneamente y se aira diariamente. Entonces hay dos tipos de ira que también lo voy a explicar, pero esta cosa es la fornicación. No creo que tenga que dar ni explicación de la fornicación, pero es una relación en el contexto de cuando Pablo lo escribe, diferente al día de hoy, porque fornicación se le llamaba, eran ciertas prostitutas que hacían lo que hacían por dinero y entonces tenían clientes y vivían de eso. No voy a ser muy gráfico. Las pasiones desordenadas, que es un deseo fuera de control. Usted puede pensar, no, porque los hermanos estamos controlados por el Espíritu Santo. No, debiéramos estar controlados por el Espíritu Santo. Pero recuerde que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos advierte porque nosotros somos cristianos y cuando vamos a hacer algo es como si se prendiera un bombillito. Pero el Espíritu Santo no te frena de hacer tu voluntad. Déjame aclarar esto. Tú haces tu voluntad. A veces pensamos que hasta el último paso que damos es Dios. No, Dios no ha creado un robot ni está en un escritorio controlando. No. Dios lo que ha hecho es que nos ha revelado y gracias por esta revelación completa de su palabra que nos dice a nosotros cómo vivir una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Pero nosotros somos libres de hacer, libres de movernos, libres de pensar. Entonces, tenemos que tener cuenta con esto. Tú sabes y cada uno de nosotros sabe si es atacado por esta manera de los deseos. Y decía en una ocasión, ustedes saben que hay personas que tienen unos deseos compulsivos de comprar, que aún están mirando la televisión y ven algo y ya tienen que comprarlo porque vieron el anuncio, que están leyendo una noticia y sale algo y tienen que correr a comprarlo y pasa como el cuento. Déjame comprar esto a mi señora y lo hace tan rápido y después, no, pero verdad, yo no tengo señora, porque son tan compulsivos, verdad, en comprar y en cada quien sabe. Mire, lo bueno de esto es que usted sabe y que Dios sabe. Y un buen sabio consejo quizás es, mire, si nosotros tenemos más de uno de estos problemas y ojalá que no tengamos ninguno, pero si tuviéramos
uno más, tratémoslo uno a uno y tratémoslo con paciencia. Dios nos ha de ayudar porque Dios ve nuestra intención, y cuando nosotros tenemos el deseo de cambiar un área nuestra, cualquiera sea de estas que mencione o de las que no mencione, Dios nos ayudará, pero a veces nos coge tiempo porque nosotros, miren, nosotros venimos dañados, nosotros vinimos marcados, y aunque nosotros hemos recibido una nueva naturaleza que crece, recuerden que lo explicaba, que nosotros tenemos un niño que nació y que va creciendo y se va formando, pero ese niño tenemos que tener cuidado porque junto con ese niño está esta vieja mañosa, viciada naturaleza nuestra que a veces tiene hasta mucho más fuerza, porque a veces el niño no camina, porque el niño está débil espiritualmente, porque cuidamos más el cuerpo físico que el cuerpo espiritual, y el niño está debilitado, pero el cuerpo físico está fuerte. Entonces es una pelea dispareja, porque ¿quién va a ganar? El cuerpo, y el cuerpo va a dirigir al niño, y junto con ese niño está el Espíritu Santo también, que está mirando y nos advierte, porque está ahí también dentro de nosotros. Entienda esto. Pero es nuestra responsabilidad hacer que ese niño crezca día a día y se fortalezca, y vamos a hablar también de cómo ese niño puede crecer y fortalecerse. Entonces, la avaricia, que es un deseo desordenado por obtener ganancias deshonestas. Si usted dice, pero esto no debe ni hablarse en la iglesia, la avaricia, y habrá algún hermano avaro dentro de nosotros. Bueno, nosotros a veces oramos por hermanos dentro de la congregación que andan buscando un trabajo, y a veces oramos mal porque nada más pedimos, oh Señor, un trabajo para el hermano. Pero recuerde que nosotros tenemos un enemigo que a veces los cristianos nos olvidamos, que Satanás tiene poder para conceder cosas. Y una de las cosas importantes cuando nosotros pedimos es saber pedir, porque vamos a recibir lo que pedimos. Saber pedir. Entonces, ¿qué sucede cuando el hermano consigue el trabajo? Bueno, el hermano tenía ese problema de avaricia, pero nosotros no oramos por la avaricia del hermano, oramos por un trabajo. ¿Y qué hace el trabajo? Que se lleva el hermano los 7 días, se lo lleva de la iglesia, y se lo lleva el mes, y se lleva el segundo mes, y se lleva el tercer mes el hermano, y cuando viene a ver al año nadie sabe dónde está el hermano. Y entonces le damos gracias a Dios porque bendijo al hermano con un trabajo. Entonces, la idolatría, que cuando se habla de idolatría, pensamos que son las imágenes que nacimos y nos criamos mirando, y usted dice, no, ese no está en mí. No, la idolatría no. No, mire, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida y en la mía, el lugar preeminente de Dios, el lugar principal de Dios, es idolatría. Llámese como se llame, es idolatría, porque Dios tiene un lugar principal y debe ser el lugar principal de Dios en la vida nuestra. Y cuando no es así, ya es idolatría. No voy a entrar en detalle porque esto es ABC, ¿verdad? Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabe si en algún momento de su vida ha tenido que pasar por esa situación. A veces nos es difícil, por ejemplo, cuando nosotros estamos criando familia, cuando nuestro costo de vida es alto y tenemos que trabajar más horas de lo necesario. Esa es una manera también que tenemos que hacer un balance muchas veces, porque a veces, y nos pasa, y uno tiene que pedirle a Dios, Dios mío, a veces uno sale y uno dice, yo no quisiera, por ejemplo, yo que trabajo así, haciendo taxi, yo no quisiera durar 10 horas ni 12 para hacer lo que necesito, porque es un trabajo agotador, y entonces mientras más cansado tú llegas en la casa, menos, porque es así, menos deseo tú tienes. Entonces, tenemos que orar por eso, y oren por nosotros los que nos ganamos la vida de esa manera, porque
porque no es fácil y a veces no se entiende. Entonces, esta lista es dada a esta iglesia, pero nosotros sabemos, por ejemplo, si dijéramos, ¿cuál será la lista de nosotros? ¿Qué cosas debiéramos, nos están impidiendo a nosotros vivir la plenitud de la vida en Cristo, que es el objetivo principal de la vida cristiana después de salvación y de vida eterna? Es que mientras estemos aquí, nosotros tenemos que vivir como si estuviéramos en la gloria. Y me diría usted, y me diría el hermano José, bueno, pues usted no sabe lo que está, porque el hermano está hablando de la situación, de la condición, de dónde va este mundo. Mire, cómo va este mundo, ¿será posible nosotros vivir la plenitud de la vida en Cristo? Déjemele decir que sí. Oiga, aún como está el mundo, como está, que creo que como está, yo no sé hasta cuánto nos falta para llegar al abismo, pero no creo que la distancia sea mucho. Pero aún así estamos llamados a vivir la vida de la plenitud de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en la vida espiritual. Recuerden que estamos hablando, ¿verdad?, de cómo viven los hijos de Dios, de cómo deben vivir los hijos de Dios. Nosotros debemos disfrutar la vida espiritual. Y esto solo se puede hacer cuando nosotros estamos pensando primero que nada en las promesas de Dios dadas a nosotros, las cumplidas y las que faltan por cumplir. Y pudiéramos decir que las que faltan por cumplir es que no son muchas, pero son las que nos llevan a nosotros a vivir la plenitud de la vida en Cristo. Porque el saber que de este mundo y saber que cuando Cristo venga va a estar peor que hoy, si es que no viene hoy. Oiga bien, cuando Cristo venga el mundo va a estar peor que hoy, y saber que Cristo viene a sacarnos a nosotros de aquí, así mismo, mire, a sacarnos, levantado de aquí, a sacarnos de aquí, a llevarnos a un mundo libre de tristeza, de pena, de angustia, de dolor, de pérdida, porque ahora cualquier cosa nos quita el gozo. Vamos a ser sincero, no es verdad que Rafaelito está gozoso aplaudiendo ahí en el hospital, porque puede ser que hasta los calmantes no le hacen, una gente recién operada, los calmantes se van. ¿Y qué es lo que viene? Un dolor. Vamos a ser sinceros en esto. ¿Quién quiere sentir dolor? Nadie quiere sentir dolor. Estamos aquí en el mundo donde se sienten estas cosas, pero la esperanza es que nosotros vamos para un mundo que no hay dolor. Nosotros vamos para un mundo de gozo. Nosotros nos vamos a gozar en el Señor. Y es como si dijéramos, déjame esperar un poquitito más, porque voy a vivir en el reino del cielo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos ayuda a entender un poquito, 16 hasta el 21, donde dice el versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, es una responsabilidad nuestra, oiga, nuestra, de andar en el espíritu. No le esté dejando eso a Dios, no esté diciendo, Dios mío, ¿cómo ando en el espíritu? No, el Señor te está diciendo en esta mañana, debe andar en el espíritu, porque si no andas en el espíritu, estás satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Y qué dice el 17? Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Le decía ese día, lo recuerdan, que nosotros tenemos una pelea gráfica, y esa pelea gráfica son dos leones dentro de nosotros, para que usted entienda la magnitud de lo que estamos viviendo. Dios lo sabe. Nosotros tenemos que saberlo y nosotros tenemos que dar los pasos necesarios, porque son dos fieras peleando dentro de nosotros. Una ala como un cuento que había allá de tres hermanos que compraron, la madre le hizo una sabanita y no daba para los tres. Entonces decidieron, bueno, hacer algo. Siempre los hermanos hay uno, mire que eso es, cuando hay más de un hermano, siempre hay uno que es una fiera y el otro una ovejita. Dice la fiera, bueno, yo no me voy a meter en eso.
yo voy a vender la mitad mía, la parte que me toca, con la condición de que ustedes me acuesten en el medio y ustedes defiéndanse con la sábana. Ahí estaba uno hablando para un lado y el otro para el otro, pero él estaba arropado porque estaba en el medio. Nosotros tenemos un pleito de esos dos leones hablando, uno para un lado, el otro para el otro. Y ahí estamos nosotros, dependiendo de la alimentación de cada una de estas dos fieras que combaten dentro de nosotros, estará el resultado. ¿A cuál de las fieras que están dentro de usted le está echando la comida espiritual? Nosotros le echamos bastante comida física al cuerpo físico, y sobre todo ahora en estos tiempos de frío y uno en la casa, siempre lo que usted termina cogiendo para la nevera y da vuelta aquí y ala una galletita y ala esto y ala aquello. Y el cuerpo espiritual. Estamos nosotros alimentando el cuerpo espiritual y no sé si tendré jóvenes suficiente aquí, porque a veces nosotros nada más nos predicamos a nosotros los adultos, pero miren, si hay algún joven, no, ahí está Moisés levantando la mano, no, digo más joven que Moisés y que yo, y que, mire, los jóvenes no tienen una Biblia aparte, aunque usted ha visto Biblias que dicen Biblia para niños y Biblia, no, mire, el contenido de la Biblia es para ustedes también. Ustedes tienen que ya, y mis hijas están ahí, me están escuchando, ustedes no deben estar esperando que si papá y mamá van a orar, que si papá y mamá van a hacer la meditación conmigo. Ustedes lo que debieran es, los que me escuchan, preguntarle a papá y a mamá, mira, estuve leyendo este pasaje y no entendí esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Usted, igual que como lo hacen los padres, debe levantarse a orar y debe alimentar su espíritu igual que los adultos, porque también a ustedes se le demandará santidad. Me refiero a la gente que ya tiene conciencia. Sabemos que el niño o la niña del hermano José todavía es salva, pero llegará un momento que ellos la van a instruir o lo van a instruir, y llegará un momento que esos niños tienen que instruirse ellos mismos, porque de la misma manera que hacen la tarea, y a veces los papás tienen que estar, ¿verdad? Hiciste, ¿qué te falta? Yo siempre hago a mi esposa en eso, ¿y qué te falta? Y esto, pero tiene que haber un momento de responsabilidad de cada quien, porque esto es un asunto de cada quien. Esto no vale. Le decía lo de mi hermana y algunos de mis hermanos, nosotros, y ella está ahí, me escucha, nosotros teníamos que ir a la iglesia y era caminando 3 kilómetros y nosotros éramos 8 muchachos. Parecía mamá no se sabe, como una gallina con 8 pollos detrás caminando para ir a la iglesia. Y eso no era negociable. Mire, eso no era negociable. No invente que usted amaneció enfermo, no invente, usted va para la iglesia como quiera que sea, porque el domingo se iba a la iglesia. Entonces, deben los jóvenes que me escuchan tener ese sentir. Usted debe sentir el deseo de cuidar su salvación, de alimentar el niño espiritual, porque mire, ¿y cómo vamos nosotros a llegar a la presencia del Señor? Un manganzón de 200 libras y con un niño espiritual de 10 libras. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillo. El alimento espiritual empieza por la adoración a Dios, ¿verdad? Empieza, que es la oración, ¿verdad? Los que cantan, como los hermanos, aunque sea en el baño, lo que sea, porque usted está adorando a su Dios, no es necesario que nadie le esté escuchando, y si le escuchan, amén, pero debes comenzar por la lectura de la palabra de Dios. Siempre hago énfasis en la lectura, porque como le decía, aunque no es un principio escrito, pero un buen lector es un buen estudiante. Ese es un indicio. Un mal lector nunca va a ser un buen estudiante. No importa, usted puede ser un genio. Si no es un buen lector, usted no va a ser un buen estudiante. Entonces usted debe leer la Biblia y debe estudiar la Biblia y debe preguntar sobre la Biblia, porque a veces nos pasa, cualquiera, ¿verdad? Cualquier hermano está leyendo y ve una palabra y sigue por ahí, pero no entendió esa palabra
y le chocó, porque la palabra le chocó, usted quizá, aunque la haya leído, no la ha asimilado y vuelve y la ve, el Espíritu Santo te está diciendo, busca lo que dice esa palabra, porque si tú no buscas el significado de esa palabra, no va a entender el pasaje, búscalo y sigue leyendo. Entonces, y no lo busca. Entonces, nosotros debemos, como le decía, estudiar la Biblia con un poquito de conciencia y de deseo de que necesitamos, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros estamos haciendo crecer el niño espiritual que está dentro de nosotros. Esa es la manera. Eso no es mágico. Eso no era como la magia de Simón. No, eso no es mágico. Ese es el ejercicio que se debe hacer. Entonces, esos deseos que combaten en nuestra carne, tú sabes cuáles son. Te decía que hay un pleito interno dentro de ti. Esa lista, ¿verdad? Que leíamos en Gálatas, donde decía, porque el deseo de la carne, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿verdad? No estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está la evidencia, aquí está el examen, en este versículo 19, aquí está el botoncito rojo que te puede decir cómo tú estás con tu carne, porque si tú... y el primer ejemplo que da es el adulterio. Eso no debiera hablarse dentro de la iglesia, pero cuando nosotros adulteramos algo, le cambiamos el contenido original. Ese es el significado, cambiar el contenido original. Esto tiene mucho que ver con el estilo de vida, porque a veces esta palabra a veces se entiende de otra manera, pero esto es mucho más amplio, más profundo. El estilo de vida santo del cristiano, cualquier cosa que interrumpa eso es adulterio. No es simplemente relaciones, ni mucho menos. Cualquier cosa que interrumpa la vida de santidad nuestra diseñada por Dios es adulterio. Entonces, fornicación, que es una relación fuera del matrimonio. No creo que haya que hablar de eso. Inmundicia, que es la suciedad física o moral. ¿Cómo un cristiano practica la inmundicia? No debemos ni siquiera hablar de esto, pero a veces hay cosas que se cuelan, y si Pablo lo trataba y si el Espíritu Santo lo trata en la iglesia, es porque son problemas de la iglesia. Recuerden, Pablo está hablando, no fue en la plaza pública. Pablo está hablando en la iglesia. Entonces, la fornicación, ¿verdad? La inmundicia, la lascivia, la idolatría, que la mencionamos ahorita, la hechicería, que son prácticas supersticiosas. ¿Cuándo un cristiano hace esto? Yo no sé si te has visto cristianos que van a la botánica a comprar cosas. Hay que tener cierto cuidado, hermano. Y nosotros también, nosotros tomamos tesis, ¿verdad? Nosotros vamos allá cuando estamos allá a los patios y buscamos hoja de naranja y hacemos tesis. Tomamos medicamentos, ¿verdad? Porque los medicamentos son legalizados, son farmacias que lo legalizan. Pero tenga cuidado con otras cosas que a veces se cuelan. Porque se pueden convertir en hechicería. Tú estás pasando y lo que yo estoy pasando y lo que todos estamos pasando. Aunque tú estés desesperado en el momento de dolor y de sufrimiento, confía primero en tu Dios. Y nosotros hacemos lo correcto, ¿verdad? Confiar en Dios, y nosotros creemos en los médicos, nosotros creemos en la ciencia. Nosotros vamos a los médicos, nosotros vamos a la ciencia. Pero el primer médico nuestro es nuestro Señor, es nuestro Dios. Debe ser. No sé si ustedes han visto la noticia últimamente, que ahora está muy de moda, que están promoviendo, que gente que están enfermos y no quieren sufrir, están acudiendo a la muerte asistida. Hermano, la iglesia tiene que tener una opinión clara en esto. Nosotros los cristianos, la Biblia nos enseña que nosotros podemos pasar dificultades, nosotros podemos sufrir. No importa la situación suya ahora mismo, que usted pueda pensar que usted está en el extremo, el Señor Jesucristo sufrió más que lo que usted está sufriendo.
Y el Señor no acudió a la eutanasia. El Señor fue y cumplió lo que tenía que cumplir. Entonces, volvemos a lo mismo. Satanás está acechando a los cristianos. Y no es lo mismo cuando usted termina de pelear con su esposa ya casi a la hora de acostarse. Es duro. Si usted va a pelear, hermano, le recomiendo que lo haga en la mañana, para que en la tarde y eso sea. No. El pleito, mire, tengamos cuidado si nosotros pasamos las rayas, porque esto, y ustedes que las parejas jóvenes, que al principio todo es flores y todo es amor, pero vienen las dificultades y ahí es donde la puerca retuerce el rabo, ¿verdad? Ahí es que nosotros debemos demostrar, ¿verdad? No es que no nos podemos ofender, qué sé yo, pero está la clave, porque ahora cuando caiga aquí el pleito, celos y iras, que son irritación, disensiones, que son los desacuerdos, es posible que nosotros tengamos desacuerdo aún dentro de la iglesia y ustedes los líderes, ¿verdad? A veces ustedes se reúnen y quieren ponerse de acuerdo en algo y uno opina una cosa y otro otra. ¡Wow! ¡Qué bueno! Miren, lo mejor que hay es cuando hay opiniones diversas, porque de las opiniones diversas se saca la mejor opinión. Nunca estén conformes cuando ustedes están de acuerdo en todo, ustedes los que están liderando. No estén conformes con estar de acuerdo. Ah, Moisés dijo sí. Ah, el hermano José dijo sí. Ah, el hermano Carlos dijo sí. No, ustedes pueden tener desavenencias, pero el problema está cómo nosotros lidiamos con nuestra desavenencia y cómo podemos hacer un solo pensamiento que al fin y al cabo va a ser lo mejor, porque de la multitud de consejos viene la sabiduría. Entonces, las envidias, eso también a veces hay que tratar con esto y los hermanos, porque a veces esto se filtra y Satanás usa esta herramienta bastante para descalificar a los otros y calificarte a ti. Esa es la manera de calificar a los otros y te califica a ti. Tú lo sabes todo, el otro no sabe nada. Tú lo haces todo bien, el otro no sabe nada. Cuidado, hermano. Nadie es tan sabio que no necesite un consejo. Nadie es tan tonto que no te pueda dar un consejo. Podemos aprender. Debemos tener un espíritu dócil de aprender de los demás y seguir luchando con esto. El versículo 6, entonces, de Colosenses, volvemos a Colosenses, el versículo 6, donde leímos, dice, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, este es el mensaje no predicado. La ira de Dios es la segunda parte del evangelio. Déjenme leer un texto conocido en el Salmo 11. Mire lo que dice el Salmo 11. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este es un tipo de ira. Con el impío, y si tú que me escuchas, impío quiere decir que no ha aceptado al Señor. No es que no has oído, no es que no sabes, no es que no clama, no, tú no has aceptado al Señor como tu Señor y tu Salvador con tu boca. Y tú no has creído en el Señor porque tú dices que creo, pero creer en el Señor es recibirlo, es confesarlo, porque tú debes hacerlo públicamente ante Dios y ante los demás. Esa ira es continua. Entonces le decía que hay dos tipos de ira. Hay una ira que es la que Dios siente con sus hijos cuando pecan. Cuando nosotros practicamos una de estas cosas que hemos hablado en esta mañana, Dios se aira. Pero nosotros tenemos en la Biblia
¿Cómo se calma la ira de Dios? Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, hijitos, no pequéis. O sea, ese es el principio, ese es el deseo eterno de Dios. Dios es enemigo del pecado con todo y los pecadores. Eso es otra verdad. Porque al fin del día no es solo el pecado que va al infierno, es el pecador. Entonces a veces le decimos al pecador que Dios te ama. Dios está enojado con el pecador. Dios se enoja cuando sus hijos pecan y esto debe estar claro. Cuando tú pecas y cuando yo peco, estamos enojando a Dios. Para calmar la ira de Dios, porque recuerden que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, lo cogió, lo envolvió y lo llevó a la cruz. Pero Cristo lo dejó en la cruz. Entonces piense en esto que meditaba esta mañana. Pero ¿por qué si Cristo dejó nuestros pecados en la cruz? Nosotros vamos desde donde estamos, vamos a la cruz a buscar los pecados por los que Cristo murió. Porque cuando usted peca, usted está buscando los pecados que Cristo clavó y lo está intentando sacarlo de nuevo cuando ya Cristo lo sepultó. Entonces, debe estar claro en nosotros que cuando pecamos estamos airando a Dios. Y mire, no quiera usted estar en la ira de Dios. Por favor, cuando pecamos, yo le digo a la niña, usted peca, pídele perdón a Dios inmediatamente, porque es que Dios se aira con nosotros, sus hijos, pero está airado con los pecadores. Y si hay algún amigo o familia que nos escuche ahí, que esté sentado y nos esté escuchando, mira, esto es mucho más serio de lo que tú has pensado. No creas que porque tú escuchas los mensajes y las meditaciones, esto está calmando a Dios. Es que el versículo te dice que Dios está airado. Y un Dios airado, mira, pero es como cuando nosotros, los hijos, pero esto es mucho más. Quiero poner un ejemplo gráfico para que nos hagamos una idea, pero nosotros, la mente nuestra no nos da para pensar el enojo de Dios cuando los hijos pecan y el enojo de Dios con los pecadores. Mira, cuando un hijo desobedece y rompe las reglas y lo que sea, y tú te enojas porque nosotros nos enojamos, ¿no? No debiéramos, pero nos enojamos a veces. Tú te enojas con tus hijos, a veces aunque sea en silencio. Entonces, el enojo de Dios con ustedes, los que no han creído en el Señor, es patente. Entonces, aunque tú creas que tú le estás pidiendo a Dios, y a veces ustedes, los que no son cristianos, saben mucho, porque ustedes saben esta verdad, y entonces ustedes nos mandan a nosotros a orar por ustedes. Y nosotros no tenemos problema en orarle a nuestro Dios. Pero ¿por qué tú no le oras? ¿Tú sabes por qué tú no le puedes orar? Porque Dios no te vas a escuchar, porque Dios está enojado. Entonces tú quieres aplacar el enojo de Dios. La manera de aplacar el enojo de Dios es pidiendo perdón. Y no hay otra manera que no sea pidiéndole perdón a Dios. Porque cuando tú le pides perdón a Dios, tú estás restableciendo la relación que ya Cristo lo hizo por nosotros. Pero recuerda que nosotros estamos luchando con este tormento de esta carne, y es una lucha de día a día. Esto no es un asunto de tiempo. Esto no es que el hermano tiene 50 años y 60 en el evangelio. No, el hermano predica. No, el hermano está criando su familia. No, esto es una lucha de día a día. Por eso debo agradecer a la iglesia y a los hermanos que por tantos años están orando por nosotros. Nosotros estamos batallando día a día porque estamos criando una familia de adolescentes, y a veces yo me río, yo digo, pero es que la adolescencia aquí dura hasta los 30 años, porque como que uno no ve que no era como nosotros. Yo decía a la niña mía ayer que yo empecé a trabajar a los 6 meses y no, porque mi tío me dijo que le pasara un tizón para aprender un cachimbo, y me paré ahí gateando y se lo llevé y no me he sentado más. Y ella se reía. Entonces, ahora tú lo ves todavía con 15, con 20, con qué sé yo cuántos años. Y no, este es un asunto de día a día. Nosotros estamos luchando día a día, y le decía que agradezco a ustedes que oran por nosotros. No dejen de orar por nosotros, no dejen de orar por la familia. Y algo que Dios puso en mi corazón,
no dejemos de orar por los hermanos que necesitan reconciliación. Si tú me escuchas en esta mañana, mira, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Mira, hoy es un precioso día. Es el último domingo del mes. Si tú necesitas reconciliarte con Dios, vuélvete a Dios. Esto no es un proceso, esto no es miento a Dios, y es de una manera genuina y es de corazón. Dios viene con los brazos abiertos para perdonarte y recibirte de nuevo. Vuelve a casa, vuelve al redil. Mira, esto no les queda mucho. Y lo único que a nosotros nos quedará es si hemos creído en el Señor o si no hemos creído. Ahí no van a haber personas en ese intermedio que le puedan decir a Dios, no, pero yo escuché los mensajes, no, pero yo me conectaba al Zoom de la 126. No, pero yo no me perdí un culto, el culto de oración que hicimos el viernes, ahí yo estaba conectado. No, hermano, no, amigo, eso no te vale. Lo único que va a contar es que tú entregues tu vida al Señor, porque eso es un récord que queda. Cuando tú entregas tu vida al Señor, tú escapas de las garras del enemigo. Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar a crecer. Se me fue el tiempo, pero en la próxima seguimos aquí mismo porque creo que esto está interesante, y tendremos que terminar. Ya el reloj me puso. Entonces, solo estemos en nuestras oraciones, como le decía, orando para que haya reconciliación. Usted conoce, hermano, ¿verdad? Que no lo ven. Y usted piensa en un momento, ¿dónde estará? ¿Se estará congregando? ¿Estará perseverando? ¿O lo absorbió el trabajo que nosotros oramos para que Dios le diera el trabajo? Padre, gracias en esta mañana por darme el privilegio de servir tu palabra. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Espero que haya sido de bendición, Señor, y nosotros seguiremos aquí, seguiremos peleando, seguiremos luchando, seguiremos orando, seguiremos intercediendo, rogando, clamando los unos por los otros y preparándonos para el gran día. Gracias por ese gran día en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.